Dios tiene un gran plan y un gran propósito. Un gran plan y propósito que nos involucra a usted y a mí y a todas las personas, a toda la humanidad. Al mirar el mundo en el que vivimos, nuestras propias vidas, lo que Dios ha hecho con nosotros, con su iglesia y con su pueblo, según vemos en el registro en las Escrituras, al mirar las cosas que nos esperan según la Biblia, reconocemos que vendrán muchas pruebas, muchos obstáculos y dificultades. El apóstol Pablo escribió a una de las iglesias que había visitado y les dijo que a través de mucha tribulación entraríamos en el reino de Dios, ante mucha presión, mucha dificultad. Hemos pasado por cosas en nuestra vida, hemos experimentado cosas, algunas de ellas pueden ser en nuestra vida personal o en nuestras familias, hemos pasado por problemas y disgustos en la iglesia, y francamente al mirar las Escrituras encontramos que lo que la mayoría de nosotros hemos pasado es muy mínimo comparado con lo que muchos del pueblo de Dios han enfrentado a lo largo de los siglos. El apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis y tuvo una visión en la cual vio varios sellos abiertos, y cuando vio el quinto sello, tuvo una visión que representaba los santos de Dios que habían dado su vida por la palabra de Dios. Vio a los mártires a lo largo del tiempo y le dijeron que aún quedaban por delante aquellos que serían martirizados. Muchos del pueblo de Dios leen Hebreos 11 sobre personas que vagaban vestidos con pieles de ovejas y de cabras, que vivían en cuevas, de quienes se nos dice que el mundo no era digno. Leemos el registro sobre hombres y mujeres de Dios que pasaron por una variedad de circunstancias. ¿Por qué Dios permitió que le sucedieran cosas así a su pueblo? Vemos altibajos, decepciones, desánimo, cosas trágicas y terribles que sufrieron las personas que buscaban vivir sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Todos conocemos varias de estas historias, por ejemplo, la historia de José, un joven adolescente que buscaba obedecer a Dios y vivir según los caminos de Dios y, sin embargo, toda su vida estaba patas arriba. A la edad de 17 años, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Inicialmente en Egipto parecía que Dios de alguna manera lo bendeciría porque José recibió favor ante los ojos de su amo y al cabo de un tiempo estaba administrando la casa de Potifar. Ustedes recuerdan la historia. La esposa de Potifar intentó seducir a José. Ahí estaba José, un joven de unos tal vez 20 años, enfrentando una situación muy tentadora y sin embargo tenía el carácter para hacer lo correcto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? De repente toda la vida de José dio un vuelco porque fue acusado de un intento de violación y encarcelado en una prisión egipcia. No porque hubiera hecho lo malo, sino porque intentó hacer lo correcto. Entienden que durante 13 años de la vida de José, desde los 17 hasta los 30, José encontró que las cosas iban de mal en peor. Y cada vez que las cosas empezaban a mejorar y parecía que Dios estaba resolviendo sus problemas, las cosas empeoraban. José terminó en prisión y 2 de los oficiales de Faraón, su panadero y su mayordomo, fueron encarcelados. Y José interpretó los sueños y el que iba a ser liberado prometió que se lo diría a Faraón, pero lo olvidó. Y pasaron los años. El punto es que podemos leer sobre José, sobre Job, sobre cualquier cantidad de hombres y mujeres en las Escrituras y veremos que en sus vidas ocurrieron todo tipo de circunstancias
Y muchas de ellas, cuando leemos la historia, nos parece simple, pero en cuestión de minutos podemos leer un relato que tardó años ocurriendo. Y parece simple porque sabemos cómo terminó. Sadrach, Mesach y Abed-Nego se enfrentaron a la posibilidad de ser arrojados a un horno de fuego. Bueno, parece simple porque sabemos que Dios milagrosamente los liberó. Pero Sadrach, Mesach y Abed-Nego no sabían exactamente lo que Dios iba a hacer. Si leemos atentamente el relato, le dijeron: «Oh rey, queremos que sepas que el Dios a quien servimos puede librarnos. E incluso si no lo hace, no vamos a adorar este ídolo que usted ha creado». Sadrach, Mesach y Abed-Nego no habían leído el libro de Daniel, no había sido escrito. Pasaron por problemas, pruebas y dificultades a lo largo de su vida, exactamente la misma manera que usted y yo pasamos por las nuestras. Pasaron por esas pruebas un día a la vez. Vieron sus vidas tal y como usted y yo las vivimos. Experimentamos las cosas y a veces nos encontramos en medio de eventos que no tienen sentido. En el momento en que lo estamos viviendo, Job, cuando las cosas se le complicaron, no tenían sentido para él. No podía entender por qué sucedían estas cosas. Humanamente nos gusta encasillar las cosas, nos gusta que la vida tenga sentido. Y cuando no es así, nos quedamos perplejos. En un sentido general, la vida tiene sentido porque Dios nos está preparando. Tiene un gran plan y propósito. En el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel describe e interpreta una visión del rey Nabucodonosor. Daniel describió esta imagen con la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y las piernas de hierro y de barro cocido. Y contó cómo descendió del cielo una gran piedra cortada sin manos de origen sobrenatural y destrozó la imagen. Y se nos dice que esos últimos dedos simbolizan 10 reyes. Y Daniel dijo que en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será quitado. El Dios del cielo va a establecer un reino real, y está preparando un pueblo para heredar ese reino. Está preparando un pueblo para gobernar y reinar con Jesucristo como reyes y sacerdotes. Y los eventos por los que pasamos, que pasa usted, que yo paso, los eventos que suceden son parte del plan y propósito de Dios de preparar un pueblo para heredar el reino. Es vital que construyamos, que desarrollemos el corazón de un rey. Porque Dios tiene un plan y un propósito que implica edificar una familia, la familia de Dios, una familia que heredará todas las cosas como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y sin embargo tenemos que estar preparados, incluso para sufrir por causa de la justicia, a fin de poder alcanzar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Dios actuó por medio de personas, según vemos en las Escrituras. Hay un hombre del que se nos dice que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía el corazón de un rey. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, normalmente nos concentramos en la parte inicial de este capítulo, generalmente en el último gran día, y analizamos la resurrección, pero bajemos al versículo 15
Y retomemos la segunda parte de esta visión. Hay dos visiones que en Ezequiel 37, y comenzando en el versículo 15, leemos: Vino a mi palabra del Eterno diciendo. Ezequiel está registrando una visión distinta de los versículos iniciales de este capítulo. Vino a mi palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Eterno el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Entendamos el trasfondo del comentario de Ezequiel en esta visión que tuvo aquí. Más de 120 años antes de que Ezequiel escribiera esto, las 10 tribus del norte de Israel habían sido llevadas en cautiverio. Habían sido tomadas por los asirios y asentados en las ciudades de los medos, en una zona entre los mares Negro y Caspio. Más de 120 años después, Nabucodonosor invadió Judá y comenzó el proceso de llevar cautivos en 3 oleadas sucesivas al pueblo de Judá. El tercer ataque resultó en la destrucción de Jerusalén y el cautiverio final. Ezequiel había sido llevado cautivo en un momento anterior. Él sabía, y la gente de su época sabía, que había una distinción entre la casa de Israel y la de Judá. Y en los días de Ezequiel no eran solo una nación, fueron 2 naciones totalmente independientes y separadas durante unos 200 años antes del momento en que Israel fue llevado en cautiverio, y luego pasaron más de 100 años cuando Judá era un reino independiente después de que Israel estuvo en cautiverio. Ahora Ezequiel espera con ansias un momento en el futuro en el que la casa de Israel y la casa de Judá se reúnan nuevamente. Le dijeron que tomara 2 palos y los uniera, representando la reunificación de una nación. Y Dios le dijo: cuando hagas esto, la gente se preguntará qué significa. Y esto es lo que les dirás, versículo 21. Y les dirás: así ha dicho el Eterno el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ahora, es bueno hacer una pausa y notar esto, porque cualquiera que afirme que Israel y Judá son lo mismo, tiene que abordar esta porción de las Escrituras. Está muy claro que Israel y Judá se reunificarán como una sola nación en el futuro. Está igualmente claro que ahora no son una nación, porque serán reunidas y traídas de regreso, y cuando eso suceda, habrá una nación y un rey. Nota el versículo 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor,
y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Ha ocurrido esto? ¿Está gobernando el rey David? Aquellos que quieren tomar algunos de estos versículos y tratar de aplicarlos a la reunión de los judíos, a la tierra moderna que se llama Israel, todavía se están contaminando con cosas detestables. El rey David no reina como rey. No caminan en los juicios de Dios ni observan sus estatutos. Esas cosas no han sucedido. Es lo que sucederá cuando Israel y Judá se reunifiquen como una sola nación en el futuro. David será rey sobre ellos. Tendrán un pastor y ese rey será David. Versículo 25: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. La única manera en que David pueda ser un príncipe para siempre es si David hubiera resucitado inmortal. David habrá resucitado con vida eterna y reinará sobre un Israel y Judá reunificados, sobre una nación de 12 tribus reunificada. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será. Se trata del nuevo pacto que Jesucristo va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá en esos días, descrito en Jeremías 31. El punto es que, desde el punto de vista de Dios, el rey David será rey sobre lo que será la nación más grande del mundo venidero. Un mundo no sujeto a ángeles, sino un mundo que será gobernado por Jesucristo y por sus hijos nacidos de nuevo. Jesucristo regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos cuenta bastante sobre la vida del rey David. Cuando vemos los libros de Primero y Segundo de Samuel, descubrimos que los capítulos iniciales de Primero de Samuel cuentan la historia de Samuel y Saúl, y luego la vida del rey David, que se nos presenta en Primero de Samuel 16, recorre todo el resto del libro de Primero y todo el libro de Segundo de Samuel, contándonos sobre el rey David. Los libros de Reyes primero y segundo cuentan la historia de todos los demás reyes de Israel y Judá juntos. Primero de Crónicas comienza con algunos capítulos introductorios y luego rápidamente pasa a la vida del rey David, y la abrumadora mayoría de todo el primer libro de Crónicas trata de la historia de David. El segundo cubre a todos los demás reyes de Judá. Hay una cantidad muy desproporcionada de espacio en las Escrituras dedicada a la vida del rey David. No solo eso, sino que cuando miramos los Salmos, encontramos que una gran cantidad de ellos fueron escritos por el rey David. Sabía que varios de los Salmos no solo nos dicen que David es el autor, sino que también nos cuentan las circunstancias en la vida de David que inspiraron ese salmo. En primero y segundo de Samuel, repasamos muchos ejemplos e ilustraciones de la vida que vivió el rey David y las experiencias que atravesó, de las pruebas, las dificultades y las adversidades que enfrentó. Ahora, no solo leemos la historia de lo que pasó el rey David, sino que usted y yo tenemos la oportunidad de examinar su corazón y su mente y comprender qué conclusiones estaba sacando de las circunstancias que enfrentó. Sabemos que desde el punto de vista de Dios, el rey David tenía el corazón de un rey. Él será utilizado en uno de los cargos más altos del gobierno de Dios. ¿Cómo preparó Dios a David para ese trabajo? Porque si entendemos lo que implican, las lecciones que se deben aprender
y la manera de responder que le agrada a Dios, entonces estamos encaminados para que también podamos ser utilizados para cumplir con nuestro llamado. El rey David cumplió el llamado y el propósito por el cual Dios lo levantó, y va a ser levantado de su tumba y va a reinar sobre todo Israel. Al mirar las Escrituras, encontramos que Dios preparó y entrenó a David. Creo que es interesante que David provenía de ser un pastor. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, encontramos que los dos individuos que Dios usó más en términos de establecer su gobierno fueron Moisés y David. Curiosamente usó a ambos hombres para reinar sobre Israel o gobernar al pueblo de Dios durante un periodo de 48 años. Usó a Moisés como su instrumento para crear la nación, sacando esclavos de Egipto, para crear y formar esta nación, para establecer todos los patrones, organizar las cosas y guiarlos a la tierra prometida. Ahora bien, ¿cómo preparó a Moisés para esta tremenda responsabilidad? Se puede decir, bueno, Moisés fue entrenado en Egipto. Tenía años de experiencia como príncipe de Egipto. De hecho, Esteban nos dice en Hechos capítulo 7 que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en hechos entre los egipcios. Josefo, el historiador judío, escribe sobre las hazañas del general Moisés, el líder del ejército egipcio, y las conquistas que hizo. ¿Fue esa la forma en que Dios preparó a Moisés para sacar a Israel de Egipto? Estoy seguro de que hay cosas que Moisés aprendió, pero Moisés no sacó a Israel de Egipto a los 40 años de edad. Usted y yo podríamos haberlo visto, haber dicho que Moisés estaba en la flor de su vida. Estaba sano, era vigoroso, había tenido toda esa experiencia como administrador. Moisés está listo para liderar a Israel. No, Moisés se vio obligado a huir de Egipto a los 40 años y pasó los siguientes 40 en el desierto como pastor, cuidando ovejas. Después de 40 años como pastor, Dios le dijo a Moisés, que ahora tiene 80, Moisés, creo que estás listo para el trabajo que tengo para ti. Has tenido 40 años para desaprender lo que aprendió en Egipto. Ha tenido 40 años para practicar con las ovejas y entender un poco cómo quiero que dirijas y conduzcas a mi pueblo. La vida de Moisés dio un vuelco. Pasó de ser un príncipe, de tener poder y autoridad, a ser un exiliado. Y esto pasó porque Moisés intentó hacer lo correcto, trató de defender lo que era correcto. Dios le permitió pasar por esa experiencia. Dios trató con él de una manera extraordinaria. Moisés fue entrenado esos 40 años como pastor y en ese momento estaba preparado para regresar a Egipto y pastorear al pueblo de Dios. Ahora, el rey David estaba preparado para ser rey, para reunificar la nación. Reinó sobre Israel durante 40 años y calificó para reinar sobre todo Israel para siempre. David también recibió su formación como pastor. Fue sacado de entre el redil. Había recibido entrenamiento aprendiendo a pastorear las ovejas, para que se le diera la responsabilidad de pastorear el pueblo de Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento que Jesucristo se refiere a sí mismo como el buen pastor. Entonces encontramos que este ejemplo, esta ilustración de ser un pastor, se usa a lo largo de las páginas de las Escrituras. Ahora, David trabajaba y fue entrenado como pastor, y hubo cosas en su experiencia como pastor y en su preparación para su reinado que lo ayudaron a aprender ciertas lecciones, a desarrollar ciertos aspectos de carácter que eran vitales y muy importantes para Dios. Quiero dirigir nuestra atención del resto del sermón
a algunas experiencias que tuvo David y las lecciones que aprendió y la forma como manejó esas cosas. Porque ustedes saben, hemos pasado por momentos difíciles. Incluso recientemente hemos experimentado muchas cosas en los últimos años y en las últimas semanas. ¿Cómo le ha afectado eso? Hermanos, estoy aquí para decirles algo. Si creen que hemos tenido problemas y que hemos pasado por grandes dificultades, déjenme decirles que todavía no han visto nada. Los acontecimientos que van a suceder desde ahora hasta el regreso de Jesucristo palidecerán hasta convertirse en insignificantes. Las pruebas, las presiones y las adversidades que usted y yo hemos enfrentado en las últimas semanas o meses o años o incluso en nuestra vida son poco. Se acerca un tiempo de prueba, un tiempo de presión que es tan grande que palidecerá hasta convertirse en insignificante cualquier cosa que haya ocurrido antes. A medida que pasamos por algunas de estas cosas, hay pruebas que han sucedido y pruebas que vendrán, y debemos entender no solo cómo sobrevivir a ellas, sino también cómo podemos manejarlas de una manera que le agrade a Dios. De una manera que forme parte de nuestro carácter y nuestra naturaleza. Las mismas lecciones que David hizo parte de su carácter y su naturaleza. David enfrentó muchas cosas y aprendió muchas lecciones. Vamos al Salmo 18. Notemos algo al comenzar con el escenario del Salmo 18. El título dice: al músico principal, Salmo de David, siervo del Eterno, el cual dirigió al Eterno las palabras de este cántico el día que le libró el Eterno de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Esto es lo que David dijo. David ha pasado por este periodo de extensas pruebas, ahora finalmente ha sido liberado. Ha pasado por todos estos altibajos y por todos los desalientos, las frustraciones, alegrías y las presiones. Y observe lo que David está pensando. Dice: te amo, oh Eterno, fortaleza mía. Eterno, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Cree que David no tuvo que lidiar con todos los sentimientos por los que usted y yo pasamos? David tuvo que lidiar con los miedos, tuvo que lidiar con el dolor. Ligaduras del Seol me rodean, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. Esto fue cuando David fue liberado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que David enfrentó problemas antes de su reinado? Llegó a ser rey a los 30 años, después de un periodo de al menos 10 años. Toda la vida de David durante toda la década de los 20, toda la vida de David era una prueba. Estuvo prófugo la mayor parte de ese tiempo, se escondía temiendo por su vida. No fue algo que duró unos días, unas semanas o unos meses, fue durante años. Ahora, David no había leído el libro de Samuel. No conocía los detalles de cómo se desarrollarían los eventos, sabía que Dios le había hecho una promesa, pero luego vio pasar año tras año y no pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Dios probó a David y él desarrolló fe y coraje y lealtad. Y esos son ingredientes vitales para el corazón de un rey. Y es lo que Dios está buscando más que cualquier otra cosa,
Creo que es interesante, adelantándonos un poco, estamos familiarizados con la historia de una de las grandes tragedias de la vida de David que involucró la rebelión de su hijo Absalón. Es interesante si repasamos la historia en cuanto a los eventos que condujeron a ella y cómo Absalón se amargó porque le molestaba la forma en que David había manejado ciertos asuntos. Pero es interesante cómo Absalón logró las cosas que hizo. Se nos dice que Absalón llegó a Jerusalén y había gente haciendo fila que venía a buscar la justicia del rey. Y Absalón tenía una habilidad especial para aprovechar las frustraciones de la gente. Se acercaba a la gente y se presentaba y les preguntaba quiénes eran, les preguntaba sobre su caso y luego comenzaba a compadecerse y decía, ¿sabes? Es una lástima que el rey no esté mejor organizado. Desearía que tuviera ayudantes para escucharlos. Intenté que me dejara ayudarlo, pero no quiso. Tienes que esperar y vaya. Ojalá estuviera en condiciones de ayudarte ahora mismo. Pero como ves, no hay nadie cerca para escucharte. Es interesante a medida que avanzamos en la historia porque Absalón aprovechó la frustración de la gente. Supongo que se podría decir que si David hubiera sido un administrador perfecto, no habría habido ninguna frustración que aprovechar. No lo sé. No se nos dan todos los antecedentes y detalles de esto, pero estaban allí estas personas. De esto tengo que concluir que, independientemente de si David era en ese momento de su vida el mejor administrador capaz de gobernar sobre Israel, eso no era lo principal que Dios estaba buscando. Lo principal que Dios buscaba era el corazón de un rey. David calificó para ser rey sobre todo Israel en el mundo de mañana debido a un corazón, una mente y una actitud. Y puedes repasar la historia y encontrar que David cometió errores como rey de Israel. Pero Dios lo preparó de una manera extraordinaria y David, a través de su experiencia de pastor, de su experiencia previa a ser rey, desarrolló la fe, el coraje y la lealtad con la que Dios se agradaba y que representaba el corazón de un rey. Al final de este periodo de su vida, justo cuando tenía 30 años de edad, Dios finalmente había liberado a David. Y David miró hacia atrás y habló de cómo en mi angustia invoqué a Dios y Él me escuchó. Habla de la tierra temblando en el versículo 7, habla del gran Dios que inclinó los cielos y descendió y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Habla del Dios que tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz. El versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Versículo 19. Me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Versículo 21. Porque yo he guardado los caminos del Eterno y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. David pasó por experiencias y a través de su tragedia, sus dificultades y de las circunstancias en las que se encontró, llegó a valorar las actitudes que Dios valora. Y David aprendió a valorar la misericordia. Aprendió a valorar las cosas que Dios valora. Y desarrolló esas cosas como parte de su carácter.
y ahora estaba a punto de convertirse en rey. David sigue hablando de las dificultades. Dice en el versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no resbalaron. Versículo 43, me has librado de las contiendas del pueblo. Versículo 48, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Eterno, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. David estaba ahora en el punto de su coronación, el punto donde fue liberado de sus enemigos. Y él celebra esa liberación en este Salmo 18. Reflexiona sobre su vida, las lecciones que Dios le enseñó y las cosas que desarrollaron en su carácter y su naturaleza. Dios nos está preparando a nosotros para reinar como reyes y sacerdotes. Volvamos al 1 de Samuel 16 y retomemos la historia del rey David. En 1 de Samuel no solo tenemos la historia de David, sino que también tenemos la historia de Saúl. Y en la historia de Saúl tenemos un contraste con la historia de David. Porque así como David poseía las cualidades que lo calificaban para ser rey para siempre, Saúl se descalificó a sí mismo como rey. Saúl fue un individuo cuya vida dio un giro trágico. Saúl se alejó de Dios y de la liberación de Dios. Hay un gran contraste entre David y Saúl a medida que avanza la historia. 1 de Samuel 16 nos muestra que Samuel llegó a Belén, enviado por Dios, y fue a la casa de Isaí. Dios le dio esas instrucciones específicas. Dios pudo haberle dicho a Samuel que lo ungiría a él como rey, pero simplemente le dijo, quiero que unjas a uno de los hijos de Isaí, y te mostraré cuál. Samuel vino y le dijo a Isaí, trae a tus hijos. Cuando Samuel vio al primer hijo, vio que era un hombre de aspecto impresionante. Y cuando Samuel lo vio, su primer pensamiento fue, seguramente este es el hombre que Dios ha elegido. Y Dios le dijo a Samuel que no. Le dijo, Samuel, tú miras las apariencias exteriores, pero yo miro el corazón. Y cada uno de los primeros 7 hijos de Isaí fue llevado ante Samuel. Y Dios le dijo de cada uno de ellos, no es él. Pasaron los primeros 7 hijos y Dios le dijo a Samuel en cada caso, no es él. Finalmente Samuel le preguntó a Isaí, ¿tienes más hijos? E Isaí dijo, bueno, tenemos uno. Ni siquiera me molesté en traerlo, está con las ovejas. E Isaí dijo, no comeremos hasta que él llegue. Y así David entró, y Dios inspiró a Samuel para ungir a David como rey. En el versículo 13 de 1 Samuel 16 dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Dios miró el corazón. Y David estaba desarrollando la fe, el coraje y la lealtad con los que Dios continuó trabajando y desarrollando más profundamente esos rasgos en su carácter, pero él ya se dirigía hacia allí. La historia continúa en 1 Samuel 17, retomamos la historia de Israel y los filisteos que estaban en guerra. Y estaban acampando en un área y los ejércitos estaban a ambos lados de un valle. Y los filisteos tenían un campeón, Goliat de Gat, y Goliat era un gigante. Y salió todos los días durante 40 días y desafió a los ejércitos de Israel. Bueno, en 1 Samuel 17 encontramos que Isaí envió a David, su hijo menor,
al área donde se iba a librar la batalla para llevar provisiones a sus hermanos. No se nos dice exactamente cuántos años tenía David, pero evidentemente era demasiado joven para el ejército. 20 era la edad de servicio militar en Israel, y David no estaba en el ejército. Probablemente en ese momento era un adolescente mayor, tal vez 17 o 18 años. David bajó y vio todos estos eventos sucediendo y comenzó a hacer algunas preguntas. Y cuando salió Goliat, la respuesta de David fue: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Y la gente decía: shh, te escucharán, silencio. ¿Ves lo grande que es? Podría comerte en el almuerzo. Todos estaban concentrados en lo grande que era Goliat, pero David se centró en lo grande que era Dios. Estaban abrumados, asustados. Goliat saldría y se burlaba de ellos, y la vergüenza y la desgracia y el miedo, todos esos sentimientos abrumaron a todo el ejército. Nadie sabía qué hacer, nadie estaba dispuesto a hacer nada. Pero David dijo: ¿quién es este hombre? ¿Quién se cree que es? Entonces David tomó su honda, recogió 5 piedras lisas y salió a matar a Goliat. Le dijo a Goliat: ven a mí. Vienes desafiando a los ejércitos del Dios vivo. Tú vienes con espada y lanza. Yo vengo en el nombre del Dios de Israel, a quien tú has desafiado. David vio la realidad de Dios y quedó mucho más profundamente impresionado con Dios que con Goliat. Ahora, David mató a Goliat y los ejércitos de Israel se sintieron tan inspirados que persiguieron a los filisteos. Los filisteos se dispersaron y huyeron. Y encontramos que David fue el héroe. Por cierto tiempo, por unas semanas, David fue el hombre más popular en Israel. Dice en 1 Samuel 18:5: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Era joven, pero tenía sabiduría y se manejó correctamente. Mostró la fe, el coraje y la lealtad que son el corazón de un rey. Encontramos que en poco tiempo David era el héroe popular, y dice el versículo 6 del capítulo 18: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres cantando para recibir al rey Saúl, y cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice en el versículo 8: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Estaba celoso, tenía envidia, y empezó a reflexionar sobre eso. Y dijo: ¿qué más puede tener sino el reino? Es más popular que yo. Versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces Saúl comenzó a ser perturbado por un espíritu maligno, porque cuando más negativo se volvía Saúl, más amargado era. Saúl comenzó a acusar y a criticar a David, y David simplemente estaba tratando de hacer lo correcto. Versículo 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el Eterno estaba con él y se había apartado de Saúl. El miedo se convirtió en el factor controlador dominante en la vida de Saúl. La fe fue el factor controlador en la vida de David. Y entonces hay un gran contraste entre los efectos que el miedo tuvo en Saúl y en la fe en David. Versículo 15
viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David. Más adelante vemos que David se iba a casar con la hija de Saúl. En el versículo 28, Saúl, viendo y considerando que el Eterno estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. El miedo se convirtió cada vez más en el factor controlador de la vida de Saúl. Vio la popularidad de David, vio el éxito de lo que Dios estaba haciendo por medio de David, y Saúl se volvió un hombre cada vez más amargado. Ahora, Saúl aprovechó la oportunidad para hacer una variedad de cosas. Veámoslo, porque tenemos una oportunidad de obtener una visión notable de los procesos de pensamiento de David. Primero de Samuel 19:11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana, mas Mical su mujer avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Ella creó esta imagen en la cama y en cierto modo la modificó, y parecía que David estaba enfermo, y ella le dijo a todos que David estaba enfermo. Y eso le dio la oportunidad de escapar, pero Saúl dijo: no me importa lo enfermo que esté, ve a recoger la cama y tráela delante de mí. Y cuando lo hicieron descubrieron que solo era un muñeco en la cama. ¿Qué creen que estaba pasando por la mente de David en ese momento cuando se vio obligado a escapar? Es interesante, el Salmo 59, note el título, Mictán de David. Cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Esto es lo que escribió David. Esto es lo que estaba pasando por su mente cuando Saúl intentaba atraparlo por primera vez. Versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y de hombres sanguinarios. He aquí están acechando mi vida, se han juntado no por falta mía ni pecado mío, sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro, y tú, eterno Dios de los ejércitos, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad, ladran como perros y rodearán la ciudad. David compara a los que esperaban fuera de la casa con un perro, como esperando a su presa. David acudió a Dios para que lo librara. Confió en Dios. ¿Por qué permitiría Dios que le sobreviniera a David una calamidad tan terrible? Se vio obligado a huir de su casa. En numerosas ocasiones David se vio obligado a huir. Esta es la primera vez, incluso más tarde en su vida se vio obligado a huir ante Absalón. En varias ocasiones Dios permitió que David se encontrara en una situación en la que todo su mundo se puso complicado. Pero la prueba fue sobre David. ¿Cómo respondería? ¿Confiaría en Dios? Es bastante fácil confiar en Dios cuando estamos cómodos y bien alimentados y todo va bien. Todo es color de rosa, como dice el refrán. Bueno, es bastante fácil creer que Dios está a cargo. Si Dios está en su trono, todo es grandioso. ¿Qué pasa cuando el mundo se nos viene encima? Cuando todo comienza a derrumbarse. Ahí es cuando llegamos a desarrollar una relación con Dios y a conocer al Dios real, a caminar de la mano de Dios, a profundizar esa relación, esa fe, ese coraje, esa lealtad. Si leemos el Salmo 59, David dice en el versículo 16, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. David
aprendió a confiar en Dios huyendo. Vamos más adelante en 1 Samuel 21, situaciones que vivió antes de convertirse en rey. En el versículo 10 leemos de otro momento en que David perseveró. Dice: levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora bien, esto es en el evento cuando el edomita había venido ante Saúl y le indicó dónde estaba David. Si regresamos al Salmo 56, notemos el escenario aquí en el Salmo 56. Este es un Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Aquí leemos que David huyó por miedo a Saúl, fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis dijeron: bueno, ¿no es este David? Ya sabes, es el tipo más popular del país, cantan y lo celebran. Y David comenzó a darse cuenta de que tal vez ir a Gat no era tan buena idea. ¿Cuál fue la respuesta de David cuando se encontró en esta situación? Huía de Saúl y fue a Gat. Dice el Salmo 56: ten misericordia de mí, oh Dios, todo el día mis enemigos me pisotean, muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día en que temo, yo en ti confío. David tuvo que lidiar con miedos tal como lo hacemos usted y yo. Pero los temores de Saúl lo vencieron, lo dominaron, lo controlaron. Se obsesionó con sus miedos. David dice: cuando temo, en ti confiaré. David profundizó su relación con Dios y llegó a confiar en Dios. Habló de cómo clamó a Dios, suplicó a Dios. Versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David estaba huyendo. Y sin embargo, esto era lo que estaba pasando por su mente. Dios permitió que David fuera perseguido y permitió que fuera acusado. Saúl estaba acusando a David de toda clase de cosas que no eran ciertas. Saúl usó eso como excusa para intentar perseguir a David. Y Dios lo permitió por un periodo de tiempo. Dios estaba preparando a David para una gran obra. Estaba preparando a David para usarlo de manera poderosa. No simplemente para gobernar sobre Israel durante 40 años, y eso fue poderoso. Estaba preparándolo para ser rey sobre todo Israel para siempre. Y así Dios permitió que le sucedieran cosas. La vida de David no transcurrió sin problemas porque Dios lo estaba preparando para un gran trabajo. En 1 Samuel 21:13 leemos que David llegó a Gat y se dio cuenta de que estaba en problemas. Entonces aquí leemos: y cambió su manera de comportarse y se fingió loco y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba, y dijo Aquis a sus siervos: he aquí este hombre está demente, ¿por qué me traes un loco? ¿Me hacen falta locos? ¿Qué cree que estaba pasando por la mente de David? Se dio cuenta de que estaba en un lío, trató de usar la sabiduría y hacer lo que pudo para salir de eso, pero encontramos que el Salmo 34 es un cántico de David cuando cambió su comportamiento delante del rey que lo echó. Y esto es lo que David estaba pensando en ese momento. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca, el Eterno será gloria mía. Bendeciré al Eterno en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca. En el Eterno se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé al Eterno. Busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
Los que miraron a él fueron alumbrados. Este pobre clamó, y le oyó el Eterno, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Ve qué bueno es el Eterno, dichoso el hombre que confía en él. David pasó por ese momento de temor y dificultad, pero tenía confianza en Dios. Su relación con Dios se hizo más profunda, porque aprendió a confiar en Dios y a caminar con Dios. Le preguntó a Dios en el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor. La ira del Eterno contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Eterno oye y los libra de sus angustias. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Eterno. David entendió lo que significaba ser liberado por Dios. Confió en Dios, tuvo confianza en Dios y Dios lo libró. David pasó por estas experiencias y se enfrentó a estas dificultades porque Dios estaba trabajando en su vida de manera notable, preparándolo. Podríamos seguir y seguir. Encontramos en 1 de Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, «He aquí David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en su busca. Y leemos la historia de cómo Saúl iba tras él. David una y otra vez fue perseguido. Todos estos eventos, todas estas cosas estaban ocurriendo. El Salmo 57 es un salmo de David cuando huyó de Saúl en la cueva. Dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa». David, una y otra vez, a través de estas circunstancias, aprendió a confiar en Dios, a caminar con Dios, a comprender muchas cosas, y como verá, a medida que David pasó por estas experiencias, aprendió muchas cosas sobre lo que Dios estaba buscando en un rey. Cuando David llegó al final de su vida, vemos en 2 de Samuel 23, versículo 1, «Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu del Eterno ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol». David aprendió que el que gobierna al hombre debe ser justo y temer a Dios. Saúl no era un gobernante justo. No reinó en el temor de Dios. Saúl estaba obsesionado por el miedo al hombre. Estaba obsesionado con tratar de engrandecerse. David aprendió como resultado de lo que vivió. Pudo ver el contraste y comprender más claramente lo que Dios buscaba. Y al recordar su gobierno, al recordar su reinado, comprendió lo que era importante. Salmo 72. Note que es un salmo para Salomón. Es el último consejo que David tenía para su hijo. Al final de su reinado, ¿qué aprendió David de todas las dificultades, de todas las adversidades? Salmo 72:1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey.
Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. David había aprendido por experiencia propia lo que era ser pobre y necesitado. Y a raíz de las experiencias que vivió, comprendió el papel de un rey. Su consejo a Salomón fue que debía juzgar al pueblo con justicia, que hay que cuidar a los pobres, preocuparse por los pobres del pueblo, los hijos de los necesitados, y acabar con los opresores. David comprendió porque Dios mira a los opresores de esa manera, porque David estaba oprimido. Y Dios le permitió pasar por esas circunstancias y eso profundizó en su carácter, en su amor por ciertos atributos, por ciertas actitudes o forma de hacer las cosas. Y Dios puede confiar en que el rey David gobernará a Israel para siempre, sabiendo que David nunca oprimirá a nadie, nunca abusará ni se aprovechará de la gente. David pasó por esas experiencias. Habló sobre el papel del rey en el versículo 5 del Salmo 72. Te temerán mientras dure el sol y la luna, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. La justicia del rey producirá paz. Habla de la abundancia de la tierra. Nota el versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y violencia redimirá sus almas. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. David le dijo a Salomón: debes tener esta actitud. Este es el corazón de un rey. Este es el papel del rey: ayudar, guiar, construir. David había aprendido estas lecciones como resultado de lo que había vivido. David llegó a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Y David entendió que este sería el futuro del rey. Será su nombre para siempre. Bendito el eterno Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Así terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Este fue el último consejo al final de su vida que David le dio a Salomón. Dios entrenó y enseñó a David como pastor y a lo largo de su reinado. Pero entre el tiempo en que David era pastor y el tiempo en que era rey, pasó por muchos altibajos. Pasó de ser un héroe, cuando todos lo amaban, a ser un paria, un exiliado y acusado de todo una y otra vez. Una y otra vez. Y Dios permitió que sucedieran algunas de esas calamidades. La tendencia a veces de la gente es decir, bueno, alguien tiene problemas, entonces obviamente Dios no lo está bendiciendo. Supongo que se podría mirar al rey David y ese periodo de 10 años en el que se podría decir, bueno, David no está siendo bendecido. Mira los problemas que tiene. Mire cómo Saúl y otros lo acusan. Pero Dios y David sabían la verdad. Y David caminó con y confió en Dios, no simplemente durante los buenos momentos. David caminó con y a través de las profundidades de las sombras y los valles de la vida. Dios estaba preparando a David para ser rey. Y nos está preparando a usted y a mí para ser parte de su reino. Hermanos, hay momentos en los que debemos caminar por el valle de la sombra de muerte. Hay momentos que quizás tengamos que enfrentar dificultades, obstáculos, persecución,
por ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Y esas persecuciones no vienen solo de afuera, a veces vienen desde adentro. David no tuvo que lidiar solo con los filisteos. Algunas de sus pruebas más difíciles vinieron como resultado de aquellos que formaban parte del pueblo de Israel, Saúl y otros. Pero David caminó con Dios y confió en él, y Dios lo preparó porque tenía un propósito y un plan, así como tiene un plan para nosotros. En la década de los 30, Dios levantó a un hombre llamado Herbert Armstrong para revivir la obra de Dios, para revivir la iglesia de Dios, para comenzar una obra que prepararía el camino para el regreso de Jesucristo. Dios permitió que el señor Armstrong pasara por muchos altibajos y pruebas, pero tenía un plan y un propósito. Varios años después, 7 años después de la muerte del señor Armstrong, Dios levantó un siervo fiel a quien ha estado entrenando y probando durante 40 años para continuar la obra que había levantado por medio del señor Armstrong, por allá en los 30. Dios nos ha permitido ser parte de esta obra revivida. Y hay pruebas por las que estamos pasando ahora. Lo que estoy aquí es para decirles es que ni siquiera se comparan con algunas de las pruebas que enfrentaremos hasta el regreso de Jesucristo. Si desmayan el día de la adversidad, sus fuerzas son pocas. Dios nos permite pasar por esto para que podamos conocerlo más plena y profundamente, para que podamos caminar con Él en todos nuestros caminos y desarrollar por medio del poder de su Espíritu la fe, el coraje y la lealtad que son necesarias para el corazón de un rey, ahora y siempre.